En la apacible urbanización donde Mariana había pasado todos sus años, los árboles eran acariciados por la suave brisa vespertina. Las calles adoquinadas, las risas de los pequeños jugando y el característico olor del carbón ardiendo anunciaban el comienzo de la reunión familiar alrededor de la parrilla. En las reuniones dominicales, se percibía una atmósfera única que creaba un lazo especial entre la familia y los vecinos más allegados. No obstante, esa tarde traería consigo una sorpresa inesperada. Mariana se encontraba erguida junto a la barbacoa, presenciando la disputa entre su esposo Raúl y su vecino Héctor acerca de la técnica óptima para cocinar un trozo de carne. Héctor, quien había compartido vecindario con ellos durante la última década, era un individuo en sus 40 y pico con una constitución atlética, una sonrisa que se desplegaba con facilidad y un modo encantador de expresarse que lo hacía destacar en todo encuentro social. Después de la muerte de su esposa, Mariana percibió que su espíritu parecía estar más presente en las reuniones, como si anhelara compañía en medio de su soledad. Mariana siempre había pensado en él como un amigo de la familia de confianza, amable y digno de fiar. No obstante, algo había experimentado un cambio en los meses recientes. Empecé a percatarme de pequeños detalles que antes ignoraba. La manera en que sus ojos parecían buscar los suyos durante una charla, el suave contacto de sus manos al entregarle un plato o un utensilio, y especialmente, esa mirada profunda que parecía prolongarse más allá de lo habitual. Mientras Raúl seguía haciendo chistes con Héctor, Mariana optó por dirigirse al interior de la vivienda en busca de más hielo para las bebidas. Tenía la impresión de que tenía que apartarse por un instante de la conversación, de la tensión que se percibía en el ambiente entre ellos. Dirigiéndose hacia la cocina, se deleitaba con la tranquila pausa que encontraba dentro de la vivienda. Poco tiempo después, percibió el sonido de pasos que se acercaban por detrás. Pensó que sería Raúl, pero al voltearse, se topó con Héctor, quien mostraba una sonrisa y tenía en la mano un vaso sin contenido. ¿Podrías darme un poco más de limonada?, inquirió con su característico tono alegre. Por supuesto, no hay inconveniente, contestó Mariana, intentando sonar espontánea al dirigirse hacia la jarra que reposaba en la encimera. Mientras servía la limonada, notó la presencia de Héctor, acercándose más de lo debido. El calor que emanaba de su cercanía se colaba por entre las telas de su vestido estival. Notando cada detalle, sus acciones se volvieron más pausadas. El suave sonido de su respiración y el ligero crujido al caminar sobre el suelo de madera. Se cuestionaba si Raúl había percibido cómo Héctor siempre encontraba motivos para entablar conversaciones con ella cuando coincidían. Después de que le entregaron el vaso, Héctor no lo agarró al instante. Por el contrario, al tocar sus dedos, sintió una oleada de calor recorrerle el cuerpo cuando sus manos coincidieron brevemente, generando una sensación confusa. En un instante, sus miradas se cruzaron, y Mariana percibió cómo la atmósfera se cargaba. Héctor le agradeció en voz baja, con un tono casi susurrante, diferente a su forma habitual de hablar. No hay problema, contestó de inmediato, apartando la vista y volviendo a enfocarse en la labor de poner hielo en un recipiente. La ausencia de palabras entre ellos no generaba incomodidad, pero contenía algo que Mariana no lograba identificar completamente. Al girarse para regresar al jardín, Héctor tomó con delicadeza su brazo. La manera en que la observaba provocaba que las palabras se le quedaran atrapadas en la garganta. Una mirada penetrante y firme, como si pudiera leer sus pensamientos. Finalmente, logró articular con una sonrisa fingida: sí, todo está en orden. Héctor liberó su brazo poco a poco, sus dedos se movieron con una delicadeza que provocó un estremecimiento en Mariana. Al regresar al jardín, percibió que las risas y las charlas tenían un tono más tenue, como si lo ocurrido en la cocina perteneciera a una realidad distinta. El resto de la tarde transcurrió con aparente normalidad. Mariana trató de no prestar atención a la creciente intranquilidad que Héctor generaba en su interior. Sin embargo, no pudo resistir la tentación de echarle miradas furtivas de vez en cuando. Mientras tanto, él mostraba su conducta habitual, conversando con las personas y divirtiendo a los pequeños con sus chistes. No obstante, en cierto instante, al encontrarse con la mirada desde extremos opuestos del jardín, Mariana percibió algo en su mirada que hasta entonces le había pasado desapercibido, una combinación de anhelo y firmeza. Esa noche, mientras Raúl y yo limpiábamos los restos de la parrillada, mi mente no podía evitar volver una y otra vez a lo ocurrido. En Héctor había algo que la perturbaba, algo que parecía avivar en ella emociones que había sepultado hacía tiempo. Con el corazón acelerado,
Mariana percibió que era solo el comienzo de una llama que tal vez no deseaba extinguir. Al comenzar la semana, Mariana retomó su rutina diaria. Mientras Raúl partía temprano hacia su empleo en la empresa de construcción, ella permanecía en el hogar, encargándose de las labores domésticas y organizando las reuniones del grupo de lectura. Esa jornada, no obstante, algo la mantenía desatenta. No podía dejar de recordar la tarde en la que hicieron la parrillada y el instante compartido en la cocina con Héctor. La forma en que la observó y el contacto cálido de su mano en su brazo la llevó a reflexionar sobre aspectos que nunca había considerado previamente. Mariana optó por relajarse y salió al patio delantero con su delantal aún puesto. Empezó a podar las bugambillas que crecían demasiado sobre la acera. El sol brillaba en lo alto y a lo lejos se percibían las risas de los pequeños que salían de la escuela primaria al final de la calle. «Saludos, vecina». La profunda voz de Héctor la hizo salir de sus cavilaciones. «No te preocupes, los lunes suelen ser caóticos, pero al menos conseguimos irnos temprano». Mientras sus hijos irrumpían en casa a toda prisa, abandonando sus mochilas y una vitalidad emocionante, ella contestó. Mariana percibió que Héctor permaneció inmóvil. Se quedaba en ese lugar, recargado en la puerta, como si deseara extender el diálogo. «¿Y contigo? ¿Qué tal estuvo tu jornada?», inquirió, ahora con un matiz más íntimo, demostrando su auténtico interés en lo que pudiera contestar. «Aquí, ocupándome de diversas tareas, como de costumbre». Mientras seguía recortando las plantas, Mariana dejó escapar una risita nerviosa. La intensa mirada de Héctor sobre ella la hacía sentir vulnerable y emocionada al mismo tiempo, sin dejarle espacio para intervenir. Frente a ellos se detuvo la camioneta de Luisa, la vecina que vive al final de la calle. Luisa, una mujer de edad madura y corpulenta, era famosa por sus comentarios agudos y su pasión por celebrar eventos. Al descender del coche, Héctor exclamó, «Mariana», sosteniendo una bolsa de pan en cada mano. Mariana se alegró al ver a las personas que esperaba. Expresó su saludo a Luisa y agradeció la interrupción, aunque sintió cierta nostalgia al interrumpirse bruscamente su charla con Héctor. Comentó que planeaba hacer una parrillada este fin de semana y les extendió la invitación. «Héctor, asegúrate de que tus hijos asistan. Tú también, Mariana. No admitiré negativas». Héctor asintió con una sonrisa. Afirmó que sin duda alguna asistirían. Cualquier motivo es válido para disfrutar de una buena comida y socializar con los vecinos. «Puedes contar con nuestro apoyo, Luisa», contestó Mariana con una sonrisa en los labios, guardando las tijeras de podar en su cesta. «Estupendo, quedamos el sábado a las 2. Oh, Mariana. ¿Podrías compartirme la receta de tu ensalada de nopales? Siempre que la hago, el resultado es distinto». Una vez más, Luisa se montó en su vehículo, mientras Héctor y Mariana se quedaban mirándose mutuamente bajo el sol del mediodía. Héctor se acercó un paso más y mencionó, «Luisa parece no dejarnos opción de escape». Mariana soltó una risa suave y encogió los hombros. «No lo creo, pero siempre consigue que nos divirtamos». «Es verdad», asintió Héctor, manteniendo la mirada fija en la de ella. La charla se interrumpió al llegar un vehículo compacto y estacionarse frente a la residencia de Mariana. Diana era su gran amiga, aquella en quien más confiaba. Una mujer enérgica con rizos en el cabello y mirada profunda que siempre irradiaba un aura de complicidad. «Mariana», exclamó Diana al descender del vehículo. «Requiero tu asistencia de inmediato con un asunto del club de lectura». Mariana decidió despedirse de Héctor en ese momento oportuno. «Siento que debo atender a mis responsabilidades, nos encontramos el fin de semana». Héctor asintió con decisión. Sus ojos brillaron fugazmente antes de dar media vuelta y emprender el camino de regreso a su hogar. Al ver cómo se distanciaba, Mariana percibió la presencia de algo diferente surgiendo entre ellos. Incluso para Diana, con su habilidad para interpretar, sería difícil comprenderlo. En el interior de la vivienda, Diana observó con interés a Mariana mientras ésta vertía café en 2 recipientes. «Te sorprendí conversando con Héctor». Diana inquirió por el estado de las cosas con un tono que indicaba que no se trataba de una simple pregunta. Mariana titubeó antes de dar su opinión. Aseguró que es una persona amable y atenta. «¿Es todo eso?», preguntó Diana, levantando una ceja con interés. Mariana intentó cambiar el tema de la conversación, sin embargo, Diana demostró ser una persona difícil de confundir.
Mientras la conversación progresaba, Mariana percibió una transformación en su rutina diaria. A pesar de no reconocerlo abiertamente, era consciente de que esa transformación estaba identificada. El sábado amaneció con un sol radiante y un cielo despejado, condiciones ideales para la parrillada que Luisa había preparado. Desde primera hora, la colonia rebosaba de actividad. Desde la ventana, Mariana observó a los vecinos moviéndose de un lado a otro, llevando bandejas de comida, neveras portátiles y bolsas repletas de refrescos. Las risas de los pequeños resonaban, las mujeres charlaban animadamente sobre recetas y, sin falta, se oía el crepitar de la carne en las barbacoas. Raúl había salido a hacer ejercicio por la mañana y planeaba regresar más tarde, por lo que Mariana se ocupó de llevar la ensalada de cactus que Luisa le había solicitado. Puso el recipiente sobre una bandeja, acomodó su cabello con un gesto nervioso y se dirigió hacia sus vecinos. Luisa, como de costumbre, se encontraba en el epicentro de la celebración, indicándole a su esposo Salvador cómo disponer las mesas plegables en el patio. Salvador, un hombre robusto y afable, parecía deleitarse con las reuniones sociales al igual que su esposa. Con una amplia sonrisa, Luisa exclamó que Mariana había llegado en el momento preciso, mientras le quitaba la ensalada. Observa cómo Héctor se encuentra con sus hijos allí. Acércate a darle saludos mientras yo completo los preparativos en este lugar. Mariana atravesó el patio, evitando a los pequeños que jugaban entre los muebles. Héctor se encontraba junto a la barbacoa, haciendo chistes con Juan, otro residente reconocido por su habilidad en la cocina. Gabriela, la hermana de Luisa, se encontraba a su lado, una mujer soltera y coqueta que siempre lograba acaparar la atención de los hombres. Al ver a Mariana acercarse, Héctor la recibió con alegría, interrumpiendo su charla con Juan. Ella contestó con una sonrisa, indicando que la presencia de Luisa era predecible, mientras percibía la curiosidad en la mirada de Gabriela que la observaba detenidamente. Gabriela interrumpió su conversación con Héctor para solicitarle que le pasara el jugo de limón. Al voltear para brindar asistencia, Mariana saludó a los niños de Héctor, quienes se encontraban jugando en las cercanías. Mientras Lucía le mostraba a Valeria, la hija menor de Juan, cómo crear formas con globos, Luisa colaboraba con Emilio, un joven de la comunidad, para solucionar un problema con un dron que se resistía a volar. Lucía saludó a su vecina Mariana con alegría, utilizando el apelativo afectuoso que varios pequeños usaban con los adultos de la zona. Con una risa suave, Mariana se acomodó en una silla cercana, contemplando cómo la celebración tomaba vida a su alrededor. Poco después de eso, Diana apareció con un pastel de 3 leches en brazos, en compañía de su esposo Gerardo y sus 2 hijos, Diego y Sofía. Todos fueron recibidos con alegría y enseguida Diana se unió a Mariana. Diana hizo un comentario sobre la atmósfera del lugar al sentarse al lado de su amiga y ofrecerle un vaso de refresco. Mariana comentó sobre la habilidad de Luisa para convocar a todos, destacando lo sorprendente de su capacidad. Trataba de mantener un tono informal en la charla. A pesar de todo, no pudo contener la necesidad de localizar a Héctor en medio de la muchedumbre. Permanecía de pie al lado de Gabriela, sujetando un plato con carne y mostrando una sonrisa ante sus palabras. Mariana experimentó una sensación punzante sin razón aparente, una molestia leve que intentó no prestar atención. Diana, con discreción, preguntó a Mariana qué ocurría mientras seguía la dirección de su mirada. Mariana explicó que simplemente estaba probando la comida, a pesar de ser consciente de que no estaba siendo sincera con su amiga. Al llegar al evento, Raúl tenía la cara sonrojada por haber corrido por la mañana. Saludó a distintos vecinos, entre ellos Héctor, antes de dirigirse hacia Mariana. Preguntó si todo estaba en orden mientras le daba un beso en la mejilla. Con una sonrisa en el rostro, contestó afirmativamente que todo estaba en calma. Expresó su gratitud en silencio por la llegada de Raúl, quien le brindó una razón para enfocarse en algo distinto a Héctor. La tarde transcurrió sin contratiempos aparentes. Héctor continuaba siendo el centro de atención en la celebración, haciendo chistes con Salvador y Juan, mientras los pequeños se alternaban para experimentar el dron que habían conseguido arreglar al fin. Diana seguía dirigiendo miradas cargadas de significado a Mariana, sin pronunciar palabra alguna. Al terminar la comida, Raúl charlaba con Gerardo y algunos caballeros acerca de fútbol, momento en el cual Mariana se puso de pie para colaborar con la recolección de los platos. Mientras me encontraba en la cocina de Luisa, organizando los utensilios, Héctor apareció llevando varios vasos. Ofreció su ayuda mientras cerraba la puerta a sus espaldas.
Mariana experimentó un sobresalto en su pecho. La cocina se encontraba desierta y se podía sentir su presencia de forma casi tangible. Le dijo a Héctor que no era necesario, que se encontraba bien. Sin embargo, él ya estaba empezando a limpiar los vasos. La tensión parecía abrumar el reducido ambiente de la cocina con el denso silencio que reinaba entre ellos. A pesar de su esfuerzo por enfocarse en sus tareas, Mariana era consciente de su cercanía. Está muy próximo. Al voltear la mirada hacia Héctor, ella presentía que todo estaba a punto de transformarse. Inició diciendo con un tono de voz bajo y serio, Mariana. Sin embargo, en ese instante, la puerta se abrió. Gabriela irrumpió en la escena, interrumpiendo el instante. Gabriela, de forma juguetona, mencionó a la pareja de manera cariñosa al coger un plato de la mesa. Con incomodidad en su rostro, Mariana esbozó una sonrisa y se retiró velozmente, dejando a Héctor y Gabriela atrás. Su corazón palpitaba con intensidad y tenía la certeza de que lo experimentado en esa cocina no se desvanecería con facilidad. Durante la semana que siguió, se vivieron momentos de tensión y fingimiento. Mariana se esforzaba al máximo por conservar la rutina habitual, aunque algo dentro de ella se había transformado desde aquella tarde en la cocina de Luisa. Trataba de enfocarse en sus obligaciones. Sin embargo, al cruzar cerca del jardín o al observar a Héctor divirtiéndose con sus hijos al otro lado de la valla, experimentaba una sensación de duda y un magnetismo innegable. En la noche mencionada, Raúl convocó a varios compañeros del barrio para presenciar el encuentro futbolístico en su hogar. La familia García de la Casa 12, los Ramírez que viven en el número 15 y, como no, Héctor acompañado de sus hijos. Mariana se encargó de preparar aperitivos y servir las bebidas, mientras los caballeros se ubicaban frente al televisor en la sala. Poco después de eso, Diana apareció con Gerardo y sus hijos, Diego y Sofía, quienes se sumaron de inmediato a la diversión con los demás niños en el jardín trasero. Mientras Mariana estaba en la cocina, sus manos se ocupaban con los platos, dejando que su mente divagara. Diana, siempre atenta, se presentó en la entrada con un plato sin contenido. Preguntó si Mariana necesitaba asistencia, aunque Mariana intuía que en realidad era una excusa para entablar una conversación. Tranquila, estoy a punto de acabar, contestó, aunque Diana ingresó sin embargo. Últimamente te has comportado de forma extraña, observó su amiga, apoyándose en la barra con una mirada curiosa. ¿Hay algo que desees compartir conmigo? Mariana movió la cabeza en señal de desaprobación, intentando conservar la calma. Únicamente esto no ha estado bastante ocupada. Diana levantó una ceja con evidente incredulidad, pero no continuó presionando. En su lugar, decidió abordar otro asunto y conversar sobre el plan de lectura que ambas coordinaban en la biblioteca del vecindario. Mariana expresó su gratitud por el giro de la situación y se concentró en la charla, a pesar de notar la presencia de Eston en la habitación, como si pudiera sentir cada vez que él dirigía su mirada hacia la cocina. Después de un tiempo, mientras estaba sirviendo más bebidas, Eston se puso de pie para brindar asistencia. Mariana observó cómo se aproximaba, resaltando su estatura por encima de los otros hombres presentes en la sala. ¿Podría contribuir con algo?, inquirió de manera casual mientras cogía 2 vasos de la mesa. Gracias, pero tengo la situación bajo control, contestó ella, tratando de mostrar desinterés. A pesar de eso, sigo insistiendo. Con una expresión relajada, Eston sonrió y tomó otro vaso rápidamente. Ingresaron juntos a la cocina, alejándose del ruido que venía de la sala. Eston cerró la puerta a sus espaldas, creando de inmediato una atmósfera más acogedora. Mariana experimentó una sensación de rigidez en su cuerpo al percatarse de lo cercanos que estaban. Eston, en voz baja, se inclinó levemente hacia ella y le preguntó si se encontraba bien. Mariana tomó una profunda bocanada de aire, intentando conservar la serenidad. Desde luego, ¿por qué no iba a estarlo? Eston clavó la mirada en él. Con la mirada perdida en la distancia, sus ojos profundos parecían indagar en algo más que simplemente lo que le había contestado. Expresó su inquietud. Tengo la sensación de que recientemente te he causado molestias. Eso no es, contestó Mariana de inmediato, aunque era consciente de que no resultaba persuasivo. ¿Y entonces, qué es?, preguntó él, acercándose un paso más. Justo cuando iba a contestar, la puerta de la cocina se abrió de repente, y Valeria y Lucía irrumpieron a toda prisa. Detrás venían Diego y Sofía, riendo a carcajadas. Mariana, querida.
Lucía llamó a Mariana emocionada para que fuera a ver el dibujo que habían hecho juntas en el patio, tomándola de la mano. Héctor retrocedió un paso, rompiendo una vez más la tensión entre ellos. Mariana cedió ante los pequeños, agradeciendo la distracción que le brindaban, aunque al mismo tiempo experimentaba una combinación de alivio y desilusión. En el jardín trasero, los pequeños habían trazado formas con crayones de distintos colores sobre el pavimento de concreto. Mariana se inclinó para contemplar los dibujos, mientras escuchaba con entusiasmo las explicaciones de Lucía y Diego acerca de sus obras. Enseguida, Raúl y Gerardo se sumaron al grupo y, después de tomar un breve descanso del juego, se unieron a los niños para disfrutar de momentos divertidos juntos. Héctor se mantuvo al lado de la puerta, contemplando la situación con una sonrisa ligera. Mariana percibió que él la observaba, y al alzar la mirada, sus ojos se cruzaron brevemente. No se pronunciaron palabras, sin embargo, el diálogo fue satisfactorio para que ambos se percataran de que la charla que habían postergado aún tenía mucho por desarrollarse. Al finalizar la reunión y empezar las despedidas de los vecinos, Héctor se marchó de los últimos. Mientras colaboraba con Lucía y Luis en ordenar sus pertenencias, se detuvo al lado de Mariana en la entrada. «Quiero agradecerte por haberme invitado, Mariana», con su característico tono amigable, expresó, «disfrutamos mucho». Sin embargo, en su expresión había algo adicional, algo que resultaba imposible para ella pasar por alto. Contestó con alegría al ver que habían llegado, notando que su voz temblaba un poco. Al despedirse, Héctor se inclinó y sus dedos apenas se rozaron con los de ella, generando una ligera tensión recorrió su brazo, dejándola pensativa durante un largo tiempo después de la partida de él y sus hijos. En aquella noche, al recoger los últimos vestigios del encuentro con Raúl, Mariana comprendió que la lucha interna apenas estaba empezando. Al despertar el viernes siguiente, Mariana notó cómo la carga de los días anteriores se acumulaba en su pecho. La presencia de Héctor ocupaba un lugar recurrente en sus pensamientos, las miradas compartidas, los silencios compartidos y las emociones no dichas que flotaban en el aire, breves pero llenos de una profundidad que le resultaba inexplorada. Mientras tanto, Raúl se mantenía distante, enfocado en los planes de trabajo y las veladas dedicadas a ver una serie de partidos con sus amistades. En la tarde, cuando Raúl se alistaba para ir a jugar fútbol con Gerardo, Mariana optó por dirigirse al jardín trasero para regar sus flores. Observó a Héctor desde la valla que dividía las viviendas, mientras arreglaba con una herramienta de mano lo que parecía ser una lámpara solar averiada. Los risueños sonidos de los niños jugando resonaban por toda la casa de Héctor. Intentó hacer caso omiso y enfocarse en su trabajo, pero enseguida escuchó que la llamaba. «Mariana, aquí. ¿Dispones de un destornillador de cabeza plana? Parece que el mío está muy deteriorado». Alzó la mirada y, por un instante, mostró incertidumbre. En lugar de disculparse, optó por asentir y dirigirse hacia la valla. «Permíteme encontrarlo». Ingresó al hogar y, poco tiempo después, salió con el instrumento. Cuando se le entregó, sus dedos se tocaron ligeramente y cruzaron miradas. Mariana percibió cómo el calor ascendía por su cuello y volteó bruscamente hacia las plantas, tratando de recuperar la compostura. «Agradezco tu ayuda». Héctor expresó con alegría que siempre le estás ayudando mucho. Al soltar una risa nerviosa, Mariana expresó su deseo de que él no desarmara algo que luego no pudiera volver a armar. Él le respondió con una mirada pícara, indicando que todo dependería de si aceptaba ayudarlo. Antes de contestar, los gritos de Lucía captaron la mirada de Héctor. Mariana vio cómo se adentraba en la casa para ocuparse de sus hijos y luego se concentró de nuevo en su jardín, a pesar de que su mente estaba distante de las flores. Esa noche, Raúl decidió quedarse a cenar con sus amigos después del juego, dejando a Mariana sola en su hogar. Encendió una vela y se dispuso a tomar un té con la intención de encontrar calma. Sin embargo, la sensación de intranquilidad persistía. En ese momento, percibió un suave golpeteo en la puerta de atrás. Al levantarse, sintió sorpresa al abrir la puerta y ver a Héctor allí. «Lamento la tardanza, pero deseaba regresarte esto», mientras le entregaba el destornillador. Su rostro revelaba que tenía otros motivos para acercarse. Mariana percibió en silencio y agarró la herramienta. Durante un instante, los dos guardaron silencio. Sus ojos se encontraban de una manera que generaba una atmósfera densa en el ambiente. «Mariana», susurró Héctor en voz baja, apenas audible. «Ya no puedo fingir que todo marcha bien. Es imposible para mí no prestar atención a mis emociones cuando estoy en tu cercanía.
Dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado en el cuerpo. Héctor, es imposible, murmuró, aunque su voz no transmitía seguridad. Desconozco si es factible, pero tengo certeza de mis emociones, al igual que sé que las compartes. Héctor se acercó a ella dando un paso. Su cercanía la envolvía en una atmósfera difícil de ignorar, con una mirada intensa que impactaba a Mariana. Sintió como la última defensa que había tratado de mantener se desmoronaba. Esto no está correcto, susurró, pero sus palabras se desvanecieron al sentir Héctor se inclinó, con una expresión que buscaba comprensión en su mirada. Quizás sí, pero es inevitable para mí. Las palabras de ella eran decididas, y sin dejarla hablar, Héctor se inclinó y la besó. En ese instante, el mundo pareció congelarse. El momento compartido reflejaba toda la tensión acumulada a lo largo de las semanas, reflejando la tensión acumulada por ambos durante un largo tiempo. Mariana experimentó la reacción de su cuerpo, sus manos se alzaron en un gesto instintivo, como queriendo detener el tiempo, al mismo tiempo que su mente se debatía entre la razón y los impulsos del corazón por entero. Al separarse al fin, los dos tenían dificultades para respirar, con sus caras casi tocándose. Mariana susurró con voz temblorosa a Héctor que no sabía cuál era la naturaleza de sus acciones, pero que no podía lamentarse de lo que estaba sucediendo. La honestidad reflejada en su mirada logró ablandar las barreras de Mariana. El ruido de un automóvil ingresando al garaje interrumpió la tranquilidad en la que se encontraban. Mariana retrocedió un paso mientras Héctor asentía en señal de entendimiento antes de desaparecer velozmente a través de la puerta trasera. En el momento de al compartir la cama con Raúl esa noche o al recostarse junto a Raúl, Mariana experimentó una sensación de abrumación por lo sucedido. Mariana era consciente de que había rebasado un límite sin posibilidad de retorno, no obstante, en su interior percibía que algo se había activado en su ser, algo que ya no podía eludir. La lucha entre lo que anhelaba y el sentimiento de culpa se mantuvo en el ambiente, y al cerrar los ojos, se dio cuenta de que la contienda interna recién iniciaba.